En uno de los episodios anteriores hablamos sobre el Boy Scout radiactivo, quien a los 17 años construyó un reactor nuclear reproductor casero en un cobertizo junto a su casa en las afueras de Detroit. Pero ahora verán desarrollos aún más subversivos. ¿Quién sabe? Tal vez uno de nuestros suscriptores ya tenga un reactor nuclear portátil en el sótano para generar energía. Parece algo de fantasía. Vamos a ver. Empecemos con casos bastante conocidos y terminemos con los ejemplos más sorprendentes. ¡Vamos allá! Richard Handel, para su reactor casero, recolectaba piezas radiactivas, manecillas de relojes antiguos, detectores de humo e incluso uranio y torio. Él escribió sobre todos sus experimentos durante aproximadamente medio año en su blog, pero la policía solo se dio cuenta de él cuando él mismo escribió una carta al Servicio de Seguridad Radiológica para preguntar a las autoridades si su experimento era legal. Handel fue arrestado y declarado culpable de violar la Ley de Seguridad Radiológica y la Ley de Medio Ambiente. Después del juicio, fue condenado a una pequeña multa de 1.500 euros y puesto en libertad. Parecería ser otra historia sobre un excéntrico ignorante. Pero ¿qué dirían de una empresa mundialmente famosa que durante 30 años escondió un pequeño reactor en su sótano? La famosa empresa Kodak, fabricante de equipos fotográficos, admitió que desde 1974 poseía un pequeño reactor nuclear. Solo unas pocas personas sabían sobre la instalación. El reactor estaba ubicado en el sótano de la sede de Kodak en la ciudad de Rochester, estado de Nueva York. En la misma empresa afirman que durante más de 30 años, la instalación nuclear no representó el menor peligro para quienes la rodeaban. Sin embargo, el reactor funcionaba con casi 1,5 kilos de uranio enriquecido al 93%. Ese ya es un nivel suficiente para ser utilizado en una bomba atómica. El reactor nuclear, del tamaño de un refrigerador común, se encontraba en un sótano con paredes de concreto de 60 centímetros de grosor y era controlado a distancia. Ni las autoridades de la ciudad ni las del estado sabían de su existencia. Lo curioso es que las empresas privadas en realidad no tienen derecho a tener esos reactores ni a trabajar con material radiactivo activo. Sin embargo, parecía que en los años 70, el gobierno de Estados Unidos aprobó la producción de este tipo de reactores para grandes empresas. Y bajo ese programa se fabricaron 2 reactores. Uno de ellos fue enviado al Departamento de Energía de Estados Unidos, y el otro fue comprado precisamente por la empresa Kodak. Resulta que un reactor nuclear de tamaño realmente doméstico ya había sido creado, y hace bastante tiempo, y por lo visto funcionó de manera estable durante los 30 años. Pero estas estaciones no pueden considerarse portátiles, aunque sí se les puede llamar móviles. Las instalaciones miniatura del tamaño de un contenedor marítimo estándar pueden suministrar desde 10 megavatios durante 10 años sin recarga. Los reactores son completamente autónomos y seguros. No requieren mantenimiento y al finalizar su vida útil, simplemente se recargan por otros 10 años. Los reactores pueden usarse tanto para la generación de electricidad como para calefacción. Una estación así puede abastecer de energía a toda una aldea o a una pequeña ciudad. Los reactores más comunes que se instalaron en las plantas nucleares rusas son los más cercanos en principio de funcionamiento. Como combustible se utiliza nitruro de uranio, que tiene una conductividad térmica más alta. Aquí todo es sencillo. Cuanto más alta es la temperatura del reactor, más alta es la temperatura del vapor, y como consecuencia, mayor es el rendimiento de la turbina de vapor que genera energía. La instalación con el combustible y el sistema de enfriamiento tiene una masa de 20 toneladas y está diseñada para 10 años de funcionamiento, sin recarga. Todo el sistema puede transportarse en camiones. Al llegar al lugar, el barril con el reactor simplemente se entierra, se deja el acceso a él y no se supone que requiera ningún tipo de mantenimiento en absoluto. Al finalizar el periodo de garantía, el barril se desentierra y se envía a la fábrica del fabricante para su recarga. Según afirman los ingenieros, las características del diseño hacen que estos reactores sean seguros. No es posible el sobrecalentamiento ni la explosión, ya que la presión no aumenta con el incremento de la temperatura. Los autores de la tecnología aseguran que este reactor nunca entrará en un modo supercrítico, y si alguien daña intencionalmente el barril, el material activo se enfriará rápidamente y el propio reactor se convertirá en un bloque de hierro aislado por una gruesa capa de plomo. Bueno, está bien, todos conocen los rompehielos y submarinos nucleares, pero ¿qué tal si ponemos un reactor nuclear en un automóvil? En 1957, la compañía presentó un auto conceptual que fue el automóvil atómico más famoso. Fue el primer desarrollo de este tipo, y también uno de los 2 autos de este tipo que al menos se crearon como maqueta y se mostraron en un auto show. El automóvil fue diseñado cuidadosamente desde el primer hasta el último tornillo. Se tuvo en cuenta la necesidad de mantenimiento en las carreteras públicas y el factor de peligro de radiación para los pasajeros. Solo faltaba crear el propio motor atómico.
La instalación nuclear, que ocupaba 2/3 del volumen y peso del automóvil, era una copia reducida del reactor estándar de un submarino nuclear estadounidense. La verdad es que reducir una máquina de 35 toneladas y 6 metros de altura al tamaño de un automóvil fue muy difícil. En el espacio limitado era necesario colocar el propio reactor, el generador de vapor y 2 turbinas. Una debía hacer girar las ruedas y la otra hacer funcionar el generador eléctrico. En principio, la idea parecía viable. La principal ventaja era la increíble durabilidad de la unidad de potencia. Por supuesto, recargar las barras nuevas en los viejos reactores era problemático. Así que el auto solo se recargaba cambiando el reactor. Pero una sola recarga debía ser suficiente para 30.000 kilómetros. Se planeaba recargar los reactores usados en condiciones de fábrica. Esto es como hoy en día. Por ejemplo, funcionan las estaciones de recarga e intercambio de tanques de gas. Pero pasaba el tiempo y el reactor compacto no aparecía, y la propia compañía no tenía suficiente capacidad para desarrollar su propio motor atómico. El principal fabricante estadounidense de reactores para submarinos tampoco tenía prisa por cambiar el diseño de sus construcciones. Y el ambicioso proyecto fue cancelado sin siquiera haber comenzado realmente. Pero eso no es todo. 5 años después tuvo una continuación. En 1961, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la famosa Declaración sobre la Prohibición del uso de armas nucleares y termonucleares. En consecuencia, una enorme cantidad de laboratorios que trabajaban en este campo tuvieron que suspender sus investigaciones. Era urgente redirigir los esfuerzos hacia fines pacíficos. Los mercadólogos de la compañía notaron cierta señal en esto, y de inmediato enviaron tareas a los ingenieros para que continuaran con el tema. Así nació el 21. Esta vez, los desarrolladores se esforzaron por no repetir los errores cometidos al diseñar el modelo anterior. En particular, mantuvieron la disposición tradicional del automóvil: motor, luego cabina y después una cajuela de tamaño normal. Por supuesto, el automóvil resultó ser enorme, pero eso estaba en el espíritu de los estadounidenses de los años 60 y no contradecía la idea que tenía la gente común sobre un buen auto. Pero como en 1962 todavía no existía un motor atómico compacto, tuvieron que meter en el concepto tantas ideas fantásticas como fuera posible, que en ese entonces simplemente eran imposibles. Estas ideas llamaron mucho la atención hacia la propia compañía, porque los conocimientos técnicos que presentaron los ingenieros estaban adelantados a su tiempo por medio siglo. Por ejemplo, este auto conceptual no tenía volante como tal. Se proponía controlar el auto tocando con los dedos un panel especial. Es el prototipo de la pantalla táctil moderna. También en el interior había una computadora de a bordo, cuya interfaz recordaba de alguna manera. Y esto fue en los años 60, cuando aún no existía, y para ese entonces Bill Gates tenía solo 7 años. La función principal de la computadora era trazar rutas. Esto se convirtió en el prototipo del navegador Sistema de Posicionamiento Global. Los sensores instalados por todo el vehículo tomaban en cuenta la situación del tráfico, la proximidad de otros autos y las condiciones climáticas. En esencia, los ingenieros de esa época predijeron la aparición de sensores de estacionamiento, sensores de lluvia y sistemas de seguridad. Los cristales del 21 tenían un grado de oscurecimiento variable dependiendo del flujo de luz exterior. El automóvil resultó ser muy impresionante y causó sensación en varias exposiciones de autos. Pero el desarrollo de este automóvil no avanzó más allá del concepto debido a barreras técnicas. Bueno, está bien, eso es en Estados Unidos. ¿Y qué hay de nosotros? En la Unión Soviética no se desarrollaron automóviles atómicos, conscientes de que estos eran proyectos fantásticos desde el principio. Pero una central nuclear móvil del tamaño de varios vehículos todoterreno no solo fue diseñada, sino que incluso se construyó y se puso en funcionamiento. Este proyecto se llamaba Central Eléctrica Transportable. TRI, que significaba Central Eléctrica Transportable. La propia instalación de energía era un reactor compacto de doble circuito. El agua se utilizaba como fluido de trabajo y la turbina del generador era impulsada por vapor. El equipo se montaba sobre el chasis de un tanque pesado T-10 y recibió el nombre general de Energosamokhoz. El conjunto de la central eléctrica consistía en 4 Energosamokhoz. En el primero estaba el propio reactor con protección y un radiador de aire. En el segundo, el par de generadores y las bombas circulares. En el tercero, el turbogenerador. En el cuarto, el panel de control y el equipo de reserva. El despliegue de la estación tomaba varias horas. No podía funcionar en movimiento, porque todos los Energosamokhoz debían conectarse mediante cables y tuberías. No era difícil proporcionar protección, ya que el reactor, que requería aislamiento, estaba ubicado en un Energosamokhoz separado.
Simplemente lo colocaron en un recipiente cerrado de plomo y durante el funcionamiento, los operadores no se acercaban a ese vehículo autopropulsado. La central nuclear móvil estaba lista para operar, y el 13 de octubre de 1961 se realizó el primer arranque experimental de la estación. Mostró un buen desempeño. Las pruebas continuaron hasta 1965. Pero surgió un problema. Ni los industriales ni los científicos pudieron encontrarle un uso práctico a esta instalación. Inicialmente fue diseñada para operar en condiciones del extremo norte, pero las instalaciones tradicionales de combustible líquido resultaron ser más simples y baratas. La falta de viabilidad económica obligó a cerrar el proyecto en 1969. Así que la central eléctrica transportable, 3 que nunca se utilizó en ningún lugar, fue conservada. Al mismo tiempo, se estaba desarrollando una segunda central nuclear móvil, Pamir 630D. Como chasis se utilizó maquinaria pesada MAS. Esta estación, en muchos aspectos, era mejor que la central eléctrica transportable, 3, pero su primer lanzamiento experimental tuvo lugar, lamentablemente, en 1985, poco antes de la tragedia de Chernóbil. Por eso, después del accidente en la central nuclear de Chernóbil, la mayoría de los trabajos en el área nuclear fueron cancelados. Bueno, y sobre los desarrollos modernos, como la central nuclear flotante Akademik Lomonosov, hablaremos en otra ocasión. Activa las notificaciones para no perdértelo. O, tal vez, sería mejor tomar otro tema. Por ejemplo, hablar sobre el Acuerdo del Uranio, también conocido como el Acuerdo Volnovgorod-Chernomyrdin de 1993. En ese entonces, un enorme volumen de 500 toneladas de uranio enriquecido fue vendido a Estados Unidos. En lugar de 8 a 12, según diferentes estimaciones, billones de dólares, se recibieron solo 20,000 millones. Es como vender un Mercedes nuevo, que cuesta 5 millones, por solo 12,500 rublos. Este acuerdo, que en esencia es colonial, simplemente salvó el sector energético de Estados Unidos, donde 98 plantas nucleares generan el 20% de la electricidad del país. Y hasta el día de hoy, Rusia sigue enriqueciendo uranio natural para Estados Unidos. Precisamente para esto, Rosatom tiene participaciones en empresas extranjeras dedicadas a la extracción de uranio natural. Háganme saber en los comentarios si este tema merece un episodio aparte. Gracias por valorar justamente este video y nos vemos en nuestro canal.